Sobre cómo determinar los diámetros a utilizar, en este caso en la línea de aducción. El enunciado nos dice: para la figura mostrada el caudal promedio es de 68.45 litros por segundo, el coeficiente de variación horaria es de 1.8 y la tubería tiene un coeficiente de rugosidad de 140. La presión mínima de ingreso a la red es 20 metros, se cuenta con una tubería existente de 8 pulgadas de diámetro y 1100 metros. Determinar los diámetros a utilizar en la línea, así como la clase de la tubería. Entonces podemos ver aquí que nos están brindando como dato la cota de la superficie libre del reservorio y la cota topográfica de la red, al ingreso de la red. Además nos están diciendo que la presión mínima con la que llega el agua a la red es de 20 metros. Entonces nosotros podemos calcular la cota de la línea piezométrica o línea de gradiente hidráulica, que en este caso sería los 100 metros sobre el nivel del mar, que es la cota topográfica de ingreso a la red de distribución, más los 20 metros de presión mínima que nos están dando como dato. Tenemos que la cota de la línea de gradiente hidráulica es de 120 metros. Además nos están diciendo que existe una tubería de 8 pulgadas de diámetro con una longitud de 1100. Entonces también nos están brindando como dato las medidas de estos tramos del reservorio hacia este punto. Nos dicen que su medida es de 1700 metros. Luego hacia el punto A su medida es de 480 metros y del punto A al ingreso de la red de distribución su medida es de 920 metros. Entonces podemos darnos cuenta que nos están diciendo que la tubería existente de 8 pulgadas parte desde el ingreso de la red de distribución y está pasando el tramo del punto A. Entonces lo que tenemos que hacer primero es calcular las medidas respectivas en las que voy a analizar. En este caso yo voy a tener que analizar por tramos. Voy a tener que calcular el diámetro desde el punto A hacia el ingreso a la red de distribución. Luego voy a tener que calcular el diámetro desde el reservorio hacia el punto A. Y finalmente tengo que calcular el diámetro desde el inicio de la tubería existente de 8 pulgadas hacia el punto A. Este tramo de aquí que estoy señalando. Entonces vamos con el cálculo de esos tramos. Entonces nos están brindando como dato los tramos que estamos visualizando de color amarillo y luego voy a tener que calcular desde el reservorio hasta el punto A. Nos damos cuenta que tiene una medida de 2000 metros. Bueno, desde el punto A hacia la red de distribución tiene una medida, bueno, en este caso nos han dado como dato de 220 metros y desde el inicio de la tubería existente, que es de 8 pulgadas, hacia el punto A estamos visualizando que tiene una medida de 180 metros. Entonces, para el diseño de la línea de aducción, el caudal a utilizar es el caudal máximo horario. Vamos con la solución. Entonces, nos dice que para la tubería existente y proyectada se considera un coeficiente de rugosidad de 140. Esto nos han brindado como dato, nos han dicho que es 140 y ese coeficiente de rugosidad que nos están dando no es más que el coeficiente C de Hazen y Williams. Acá tienen la ecuación de Hazen y Williams y ese 140 es el coeficiente C que va a ser reemplazado en la fórmula respectiva.
Entonces, nos dicen también que el caudal promedio es 68.45 litros por segundo. Luego, tenemos que si la presión mínima de ingreso a la red es de 20 metros, la cota piezométrica mínima, que ya le hemos calculado anteriormente, sería los 100 metros, que es la cota topográfica de ingreso en la red de distribución, más los 20 metros de presión mínima. En la cota piezométrica mínima es de 120 metros. Ahora, tenemos que la presión máxima no debe ser mayor de 50 metros. Esto nos dice la norma. Entonces, la cota piezométrica máxima al ingreso de la red será, la cota piezométrica máxima al ingreso de la red será los 100 metros, que es la cota topográfica de la red de distribución, de ingreso a la red de distribución, más los 50 metros, que es la presión máxima, sería 150 metros. Entonces, para tener esa presión máxima al punto de alimentación a la red, no debe tener una cota piezométrica superior a los 150 metros. Esto ya lo estamos viendo aquí, no debe ser superior a los 150 metros, porque 100 es la cota topográfica de la red de distribución más los 50 metros de presión máxima, que no debe ser excedido, nos da que la cota piezométrica máxima es de 150 metros. Esto se consigue si en el punto A se coloca una válvula reductora de presión. Aquí tenemos el punto A y ahí vamos a colocar una válvula reductora de presión que tenga una presión de salida de 3 metros, considerando que la válvula está enterrada a 1.50 metros. Es por eso que nos han dado como dato estas medidas de estos tramos.